les ama? ¿Cómo se llama Él? ¿Más fuerte? Muy bien. Colosenses 4, estamos hablando, es una carta extraordinaria. Acuerden, no olviden el contexto. Es una carta de alto nivel de revelación. Es una carta que tiene la intención de mostrarle, escuchen esto, a los místicos, a los gnósticos, a los pseudo espirituales, que se creen muy espirituales, pero por otros medios y fuera de Cristo. Esta carta tiene la intención de mostrarles a ellos que verdaderamente, escuchen esto, la verdadera espiritual y el más alto nivel espiritual y en el desarrollo de la vida espiritual, el más alto nivel es en Cristo. Amén. Es en Cristo. Hola Gerald, un abrazo. Qué gusto verte. Entonces, es en Cristo, es en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta para decirle a los que se creen muy altos espiritualmente, a los que se creen muy sabios en los misterios ocultos, a los que creen que tienen toda la sabiduría y todo el conocimiento. El apóstol escribe esta carta para decirles, tranquilos, porque las profundidades del conocimiento y de la sabiduría solo se encuentran en Cristo. Y los que están en Cristo tienen acceso a ello. Y había entre esos también algunos que tenían unas dinámicas de profunda disciplina en el cuerpo, hacían ayunos, hacían sacrificios y tenían largos momentos de oración, y que eso ellos lo hacían con la intención de crecer en su espiritualidad, de aumentar su espiritualidad, y ante todo ese panorama, el apóstol Pablo les recuerda que no existen ninguna dinámica ni ningún sacrificio que nosotros podamos hacer que nos pueda poner en un nivel más espiritual que el que tenemos en Cristo. Amén. Nunca olviden ese contexto, porque estamos terminando la carta en el capítulo 4, y ahora cuando el apóstol ya está trayendo, está aterrizando a estas iglesias, les está terminando su argumento, lo está terminando. Acuérdense que termina de una manera muy práctica. Les había dicho el apóstol que Cristo era el único que estaba por encima de todo y en todos. Y después el apóstol les empezó a enseñar de qué manera Cristo es en todo. Entonces, ¿se acuerdan? Les dijo que Cristo es el todo y empieza en tu alma. Cuando este Cristo en tu alma empieza a traer orden, empieza a crecer, empieza a darte luz, y la vida de Cristo se empieza a formar en tu alma. Después les dijo cómo esa vida extraordinaria, después de que en tu alma empieza a crecer, también empieza a transformar y empieza a verse prácticamente en tu casa. Entonces habla y muestra cómo los padres en la casa pueden mostrar a ese Cristo también, y que Cristo sea todo en el hogar. Cómo tratar a la esposa cómo tratar a su esposo, a los hijos cómo tratar a los padres cómo tratar a los hijos. Después sigue el apóstol diciendo que este Cristo, que es todo, también lo debe de ser todo en todas las actividades de nuestra vida. Y entonces después explica cómo en nuestra área laboral también Cristo se expresa y se debe expresar como un todo en nuestra vida. Habla de cómo los amos deben de tratar a los siervos, esclavos, y también cómo los esclavos deben de responder y tratar a los amos y hacerlo todo en el nombre del Señor y como para el Señor. Bueno, ahí va todo eso. Y cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de estas iglesias en esta carta, en el capítulo 4,
En el versículo 1, bueno, en el versículo 1 termina, vamos al versículo 1, y termina con los amos, ¿no? Y les dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Qué buena recomendación, qué buena recomendación, porque Cristo, cuando decimos que Él es el todo, tiene que serlo en todo lugar, en toda la expresión de nuestra vida. Ningún lugar en donde estamos debe de quedar suelto de la realidad de Cristo, porque Cristo es el que portamos. Amén. Entonces, este Cristo se quiere expresar en todo. Entonces le dice a los amos, hey, hagan lo justo, actúen justamente, sean justos y sean rectos con vuestros siervos. Qué buena recomendación. Hey, practiquen justicia, sean honestos, sean rectos con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y entonces ahí el apóstol termina todos los aspectos prácticos de cómo Cristo es el todo en todos. Saludos, Carol, un abrazo hasta Argentina. Y entonces en el capítulo 2, vamos todos a Colosenses 4, versículo 2, sucede aquí algo extraordinario, chicos, algo que me impactó y que es lo que me hace que hoy consideremos este tema. Estoy convencido que el Señor nos lo está indicando, así que me encantaría que pusiéramos profunda atención a esto que vamos a hablar, ¿vale? Porque esto es importantísimo, es fundamental en nuestra vida. Empezamos, ¿sale? Pon allí arriba la poderosa oración de los hijos. La poderosa oración de los hijos. Amén. La poderosa oración de los hijos. Escuchen esto. Antes de hablar de este pasaje, quiero poner unas cosas claras. No nos confundamos. No nos confundamos. Sucede que hay cosas que pareciera que ahora, voy a llamarlo así, en el nuevo pacto, algunos confunden y piensan que no debemos ya orar, que no es necesario orar. Algunos piensan que no es necesario adorar, algunos piensan que ya no es necesario alabar, algunos piensan incluso que ya ni es necesario siquiera congregarse. Y esto me parece que está sucediendo, es un diagnóstico personal, porque obviamente estamos descubriendo, escuchen esto, estamos descubriendo que todo esto glorioso que es el Señor lo tenemos dentro. Entonces nuestra mente natural, no nuestra mente espiritual que tenemos, sino nuestra mente natural, escuchen, no formada, luego interpreta que ya no necesitamos hacer ciertas cosas. Una de las cosas que a mí me parece que han sido afectadas fuertísimo es la oración. Porque incluso cuando nosotros hablamos de algunos aspectos de los que hemos enseñado aquí, y muchos edificadores lo han hecho, a veces como ejemplo tomamos las dinámicas no correctas que teníamos cuando estábamos en un sistema religioso, ¿no? Y hemos dicho, por ejemplo, que luego o nos obligaban a orar o tenías que estar y tenías que orar mucho, tenías que orar a las 3 de la mañana porque era la mejor hora para orar. No sé a quiénes algún día escucharon eso, ¿no? Dice, no, levántate en la madrugada, es la mejor hora, ahí sí Dios te oye. Entonces, cuando nosotros obviamente... gracias, Fabriani, qué buen punto. dice Fabriani Sánchez Acevedo, dice, o también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Ya ni ofrendar, ¿no? Tienes razón, ¿no? Ya ahora, como lo tenemos todo, dicen, pues ellos también lo tienen todo, ¿no? Qué bueno que me enseña, y yo, pues bueno, creo que también Dios no necesita nada de mí, y se olvidan de esa gracia y de esa virtud de la naturaleza del ser generoso y de dar. Entonces, muchas veces, por esos ejemplos que hemos dado, por ejemplo, volviendo al punto de la ofrenda,
como ha habido abuso, ¿no? Como ha habido abuso en lo financiero, entonces nosotros hemos dicho, no, cómo han abusado, y cómo cobran, y cómo hacen esto, y cómo hacen lo otro. Entonces decimos, sí es cierto, eso no estaba bien. Y entonces la mente dice, ya no lo hagas, porque eso no estaba bien. O como dice, gracias, me está ayudando Fabriani, ¿no? Dice, o las vigilias de oración, ¿no? Y vamos a orar hasta que Dios nos responda. Hasta que Dios nos responda. O dice Ofe, o ponernos de rodillas, ¿no? Hasta que me duelan, porque si no duele, es que Dios no está respondiendo. Si no duele, es que no estoy orando, ¿no? Si no duele, es que en verdad mi oración, como decíamos, ¿se acuerdan? No pasa del techo. Bueno, con todas esas cosas que hemos dicho, muchas veces entonces nuestra mente no formada se va al otro extremo. Y entonces inmediatamente concluye nuestra mente que ya no hay que orar, porque además Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce, y entonces pues ya está todo hecho, nosotros no tenemos nada que hacer, ¿para qué oramos? Entonces, fíjense lo que me encontré aquí en Colosenses, el apóstol terminando la carta. A mí me encantó ver esto porque dije, wow, es un pasaje que yo lo he leído muchísimas veces y me parece que esto que podemos extraer es muy útil y saludos Nancy, un abrazo, y nos va a dar la entrada para este tema que he dejado a medias en diferentes lugares, o sea, no lo he dado completo y tampoco me va a alcanzar porque es un montonal de cosas que tengo acá, pero voy a tratar de cuadrar algunas, ¿vale? Así que prepara tu cuaderno y tu pluma, porque va a haber unos aspectos que ahí vamos a dejar para que tú los consideres y que por el Espíritu los entiendas. Esa es la realidad, ¿vale? Entonces fíjense lo que dice Colosenses 4, versículo 2. El apóstol le dice a esta iglesia de los colosenses, dice, perseverad, fíjense, perseverad en la oración. Ojo, perseverad en la oración. Si lo está diciendo, obviamente, el apóstol Pablo, va a sonar básico lo que voy a decir, pero es necesario que nuestra cabecita reciba unos golpes de esto. Si lo está diciendo el apóstol Pablo, que es un experto constructor, el perito arquitecto, edificador de iglesias, el que mejor entendió el evangelio del nuevo pacto, y el que trazaba el evangelio del nuevo pacto, y él mismo decía que era su evangelio, ¿por qué tuvo que adjudicarse que era en el sentido personal su evangelio? Porque él entendió que mucho del otro evangelio que se estaba enseñando no era el evangelio, y tenía que hacer alguna diferencia para que la gente no escuchara cosas que no los llevara a la gloria de este evangelio. La gloria de este evangelio, la gloria es Cristo en nosotros, amén. Ese es lo glorioso. Bueno, este experto que tiene a Cristo dentro recomienda la oración y dice, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Él no es un religioso. No lo está diciendo un religioso, no lo está diciendo un líder de intercesores de ninguna iglesia. Lo está diciendo el perito arquitecto edificador de iglesias, y vuelvo a decirlo, el mejor intérprete del evangelio del nuevo pacto, del evangelio eterno, aquí en la tierra, claro, a través del Espíritu Santo. No me juzguen no digas, oh, eso no, el apóstol es por el Espíritu. Claro que es por el Espíritu, pero él lo entendió, y otros con el Espíritu también se rehusaron a entenderlo en el nivel que lo entendió. Y él se nota que no desecha la oración. Pongan allí, el apóstol Pablo no desecha la oración, e incluso le dice a esta iglesia, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Repito el 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. No te vayas, porque seguramente lo que estás escuchando ahorita no es en lo que va a terminar. Es que a lo mejor nos dicen, va a hablar de la oración. Vámonos, no, yo quiero comerme el mundo. Tranquilo, escucha, porque me parece que cometemos, voy a decirlo así, voy a dar una propuesta de la oración en el nuevo pacto, ¿vale? Entonces, espera, porque probablemente
te vayas a desconectar y pienses que voy a hablar de lo que tú ya conoces, la oración típica. No, y no voy a torcer nada, ¿vale? Nada. Voy a sacar de aquí un pasaje y una palabra, como dice en el original, y esa palabra, como es en el original, me parece que nos revienta todo. Nos revienta todo lo que tenemos de concepto como oración, como hemos orado todo el tiempo, ¿va? Así que, paciencia, por favor. Entonces dice el apóstol, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Versículo 3. Orando también, ese también es importante. Y dice, orando también al mismo tiempo. A ver, orando también al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo de qué? ¿Al mismo tiempo de qué? De la oración en la que perseveras. Pues si ya estoy perseverando en la oración, es como si me dijeras, persevera en la oración y ora al mismo tiempo. ¿Qué son dos cosas? ¿Escucharon? Persevera en la oración y ora también al mismo tiempo por nosotros. Ahorita voy a explicar eso. Está extraordinario. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo manifieste como lo debo hablar. Para que lo manifieste como lo debo hablar. Y allí nos quedamos. Amén. Entonces en el versículo 2, la palabra perseverar. Pon allí, perseverar. La palabra perseverar es interesante. Esta palabra perseverar significa háganse fuertes, constantes. Escuchen, fíjate, dice, háganse fuertes. Literal significa háganse fuertes y constantes en la oración. Pero ahorita estamos en perseveren. O sea, háganse fuertes y constantes. Ahora pon abajo, en la oración. Pon en la oración. Y esa frase, en la oración, en el griego es proseuke. Y proseuke es una palabra difícil para la mente humana de traducir, porque proseuke no significa tu oración. Por favor, pongamos atención. No significa tu oración. Yo lo verifiqué en un comentario y para corroborar lo que estaba encontrando, y me encontré con un comentario que me confirmó esta cosa un poco loca que escribe aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo que está un poco loca? Está un poco loca porque aquí todos pensamos que el apóstol Pablo les está diciendo, perseveren orando, háganse fuertes orando. Y no está diciendo eso. Esto lo que quiere decir esta frase en la oración, que en griego es proseuke, significa oración. Fíjate qué tremendo. Significa la oración de Dios. Pon allí, la oración de Dios. La oración de Dios. Entonces, ojo, vamos a leerlo de nuevo, con calma y como debía de haber dicho. Entonces dice el apóstol, va de nuevo, perseveren o háganse fuertes o no se muevan, sean constantes y persistan en la oración de Dios. Dije, ¿cómo? ¿Persistamos en la oración a Dios? No, en la oración de Dios. Busqué en un comentario bíblico y te voy a leer cómo dice un comentario bíblico sobre esta frase. Dice, esta frase, escuchen, es un comentario bíblico. Pónganme atención, es un comentario bíblico.
De hecho, me adelanto. Ahora, obvio, por el Espíritu, lo que leamos, comentarios bíblicos, damos gracias a Dios por todos los teólogos, damos gracias a Dios. Ojalá y se conviertan algún día. Damos gracias a Dios por todos los que conocen y escriben algunos comentarios que nos pueden aclarar. Damos gracias a Dios por ello también. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu y tenemos que escuchar al Señor porque Él nos puede dar luz de algo que los demás hombres no pueden ver. Y de hecho, esa es la dinámica. No olviden, jamás olviden que fuimos diseñados, este nuevo diseño que tenemos en Cristo, esta nueva creación está diseñada para que Dios le enseñe. Amén. Es Dios el que nos enseña. Tienes que aprender de Dios. Tienes que aprender a Cristo. Esa es la dinámica en la que hoy vivimos. ¿Qué significa eso? Que aunque aquí el pastor Jorge, y es buena onda y es guapo, pero él dice muchas palabras. Pero no todas esas palabras que dicen son la palabra que Dios tiene para ti. Tú por el Espíritu tienes que escuchar la palabra que el Espíritu te da a través de esta edificación. Amén. Y entonces tú vas a poder encontrar la riqueza de Cristo en toda esta dinámica espiritual. Aquí el apóstol está diciendo algo que el comentarista bíblico, escuchen lo que pone el comentarista bíblico, porque no lo puede entender. Dice, esta frase no debe de ser tomada literalmente, porque esta frase significa literalmente la oración de Dios. Más bien, esta frase, lo que nosotros debemos de entender es que Pablo se refiere a la oración a Dios. Entonces, el comentarista bíblico no pudo entender cómo Pablo decía, escuchen, no pudo entender cómo Pablo decía, perseveren, háganse fuertes en la oración de Dios. En otras palabras, en la oración que Dios hace dentro de ustedes. El comentarista bíblico entiende que eso es lo que está diciendo y dice, no hay que entenderla literalmente. Eso significa que Pablo está diciendo que esta es que permanezcan en la oración a Dios. ¡Wow! Eso me parece, esto que está diciendo el apóstol Pablo me parece crucial en la oración. Crucial. La oración, escribe, y empiezo ya con un montón de cosas, ¿vale? La oración que el Señor recibe es la oración que Él mismo produce. Y es lógico, fíjense, tiene lógica. Tiene lógica. Primero, otro principio. La oración es netamente espiritual. Repito, la oración es netamente espiritual. Me parece que el error gravísimo que hemos cometido por muchos años en nuestra vida es que hemos visto la oración como mental y oramos todo lo que nuestra mente carga, oramos todo lo que nuestra mente nos propone y no hemos puesto atención, escuchen esto por favor, no hemos puesto atención, escuchen, a la oración que hace Dios mismo a través de nosotros. Y tiene su base bíblica. Porque el Padre es Dios, escribe, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La palabra dice, y con fundamento bíblico para fundamentar esto, porque lo que te estoy queriendo decir, para no darle más, no le estoy dando vueltas, estoy tratando de poner un fundamento, pero para ir al grano, escucha esto. Dios ora a través de ti. Pon eso allí. Tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento para que la poderosa oración del Señor se realice en la tierra, porque a ti te permite el Señor verla, entenderla, oírla,
portar esa oración y ser una expresión de esa oración. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no tenemos oraciones contestadas? ¿Por qué? Es más, me voy a atrever a decir, ¿por qué casi no hay oraciones contestadas? Porque son oraciones que Dios no ha hecho. Son peticiones que Dios no ha pedido. Son intenciones que Dios no tiene. Son voluntades que no son la voluntad de Dios. Y Dios, nada que esté fuera de su voluntad, Él ejecuta. Eso está extraordinario. Por ejemplo, te voy a dar nada más como detalle, ¿no? Como pequeños detalles allí. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, escucha, el espíritu, y ya lo habéis recibido, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es ese espíritu de adopción que clama Abba, Padre, y que me comparte su clamor. Y entonces yo estoy clamando porque Él está clamando. Gálatas 4, versículo 6 dice, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, eso es importante, subráyalo, por cuanto sois hijos, qué hermoso, porque somos hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, puedes poner, en mi corazón, Dios envió el espíritu de su Hijo. Fíjate, en mi corazón, Dios envió el espíritu de su Hijo, el cual clama. Fíjate qué hermoso. El espíritu de su Hijo, dice el apóstol, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu del Hijo de Dios que tienes dentro escribe. Es un poderoso intercesor. Es un clamor eterno y permanente que clama al Padre y que obvio es el espíritu del Hijo que comprende la voluntad del Padre y hay que superar eso, hay que superar el Abba Padre como la canción Abba Padre, porque pensamos en Abba Padre y ya pensamos en, sí, todo el tiempo el Espíritu está, Abba Padre, Abba, no. Abba Padre es la expresión del Hijo que ama al Padre y anhela hacer y cumplir su voluntad. Su voluntad es lo que más disfruta ese espíritu que está depositado dentro de ti. ¿Ustedes no se han preguntado por qué cuesta tanto trabajo orar? ¿No se han preguntado por qué cansa tanto orar? ¿Nunca se han preguntado por qué no podemos orar? Bueno, alguien dirá, usted, pastor, usted porque está en la carne, pero yo sí oro mis 30, mis 40, mis 2 horas. Yo sí oro mis 2 horas. Pero no te has preguntado por qué a veces no llegas ni a los 5 minutos, ni a los 10 minutos, ni a los 15 minutos, y ya estás pensando en 20,000 cosas, y de esos 10 minutos que estás ahí, tu mente estuvo 8 minutos pensando en 20 cosas, y solo 2 minutos ahí, Señor, pues pongo a todos en tus manos. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué se divaga, se pierde, se cansa tanto en la oración? Claro, con una excepción. Cuando tienes una enfermedad, entonces sí oras. Cuando tienes un problema enorme con uno de tus hijos, pues llegas, incluso ya le dice al pastor, ¿por qué dejamos de hacer las oraciones, las reuniones de oración? De nuevo, hágalas, pastor, yo aquí estoy, más, deme las llaves del auditorio, yo lo abro y yo me encargo de esa oración. Entonces, cuando la gente tiene una necesidad, entonces la gente es cuando más ora, es cuando más pide, es cuando más persevera, pero esa no era la idea de Dios. No era la idea de Dios
No era. No era la idea de Dios de la oración, escuchen esto, envolverla en la necesidad. La idea de Dios de la oración es una herramienta para la ejecución de su voluntad. Repito, el diseño de Dios en la oración es una herramienta para la ejecución de su voluntad. La oración es una expresión de la autoridad de Dios a través de los hijos. La oración es necesaria porque los hijos son los encargados en esta tierra. La oración la oración espiritual estoy hablando, no tiene la intención de estar envuelta, estar sumergida en necesidades humanas. De hecho, incluso cuando la oración se distorsiona y se mezcla con la cantidad de necesidades humanas, lo siento mucho por lo que voy a decir, pero muchos de nuestros amados hermanos en Cristo son manipulados por esas necesidades. Y lo hacen muchas veces los sistemas religiosos a través de la oración. Y ven y clama, y ven y pide por tu necesidad, y viene y pide por tu milagro. Venga y arrebata tu bendición. Ven y vamos a vencer al diablo, y vamos a meternos a luchar contra él. Y vamos a clamar y que el diablo vea nuestras rodillas de camello que ya tenemos, porque de rodillas se ganan las batallas. Yo le decía el otro día a unos discípulos, yo he escuchado tantas veces eso, de rodillas se ganan las batallas, pero hay veces que las personas están de rodillas, pero con un orgullo de pie, con un tremendo orgullo. Pues claro, ¿cómo no va a haber orgullo si tus supuestas luchas espirituales, tú las estás ganando con tus esfuerzos espirituales, con tus oraciones largas, con tus, no sé cómo decirlo, con todo lo que tú sabes, con tus vigilias extensas, con tus ayunos exhaustivos? Y entonces, pues obvio, cuando tú mismo estás poniendo tu esfuerzo, siempre he dicho, tengamos cuidado porque ese esfuerzo produce un orgullo de este tamaño enorme. Por eso, siempre la persona religiosa, una de sus características típicas es orgullo. Y por eso, alguien que está creciendo espiritualmente, correctamente, como tú, alguien que está creciendo espiritualmente y entendido en que es la gracia de Dios, la vida de Cristo en nosotros, la que está produciendo todo, entonces no tienes nada de qué jactarte, porque sabes que es Él lo está haciendo todo. Eso está buenísimo. Entonces, ¿cuál fue el daño? Escribe ahí, vamos a hablar un poquito del daño para que veamos un poco por qué perdimos esta dinámica, escuchen, esta dinámica poderosa de oración, de que Dios ora a través de nosotros. Eso es lo que Pablo les está diciendo ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 2. Perseveren y manténganse en la oración de Dios. ¡Wow! Pareciera como si les estuviera diciendo, hey, no se muevan, pongan atención, fíjense, ¿qué es lo que tú estás escuchando en el Espíritu? Que el Espíritu de Dios está orando y está clamando. ¡Qué hermoso! Imagínate que tú te pones de acuerdo, ponernos de acuerdo con el Señor, no es que el Señor se ponga de acuerdo con nosotros. Porque luego así dicen, es que hay que ponernos de acuerdo con el Señor. No, pero luego, ese ponernos de acuerdo con el Señor, yo he visto algunos, allá por Martinica, lejos de aquí, he visto algunos. Saludos, Miriam Esther, un abrazo hasta la bellísima Colombia, tengo unos amigos tan hermosos allá. Donde cuando dicen, hay que ponernos de acuerdo con el Señor, ¿y saben qué hacen? Le dicen al Señor, o te pones de acuerdo conmigo, o entonces me voy a enojar contigo.
a ver, Señor, aquí está lo que yo quiero, ese es suponerse de acuerdo. Y yo te pido que tú cumplas mi petición. No, no estamos hablando de eso. Aquí Pablo está diciendo, pongan atención, aférrense, permanezcan escuchando lo que Dios ora. Wow, eso me parece extraordinario. Esa es una dinámica, escribe, esa es una dinámica en el Espíritu que se recuperó por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa dinámica, ¿por qué digo que se perdió? Porque esa era la dinámica del diseño original. ¿Cuál fue el daño que sucedió con Adán? Dentro de muchas cosas que pasaron con Adán, es que, recuerda, Adán, al morir espiritualmente, piensen esto, esto es sencillo, pero vamos a ponerlo más sencillo. Si Adán pecó y Adán murió, significa que murió, que todos sabemos, murió espiritualmente, amén. Entonces significa que antes de que muriera, él sí estaba vivo espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que la dinámica que él tenía con Dios antes de morir era una dinámica espiritual. Claro, también él estaba en un diseño creciente, él tenía que alimentarse del árbol de la vida, él tenía que comer de allí, porque esta vida espiritual tiene ese diseño. Si tú no creas que tú no comes pozole y no te gustan los tacos porque eres mexicano y comes mucho, no, es por diseño. Este cuerpo natural nos muestra aspectos de cómo estamos diseñados espiritualmente. De hecho, el cuerpo natural es una expresión de nuestro espíritu. Pon en tus notas, mi espíritu come. No me preguntes a mí, no te enojes conmigo, ¿por qué? No te enojes, porque unos malentienden, nos dicen, no, si ya estoy en el espíritu, yo ya no necesito ni comer. Y ya no los vuelves a ver, por eso digo, no se vayan, escuchen bien. Y no escuchen con la mente, escuchemos en el espíritu. Amén. O sea, por diseño tu espíritu come. Ya lo dije, no te enojes conmigo, pero tú necesitas, por eso Jesús dijo, a ver, Satanás cuando lo tentó Satanás como tienta a todos los muertos, por lo que ve, por lo que palpa y por la necesidad corporal. A Jesús lo tentó de esa manera y Jesús le dijo, estás ahora enfrente del primero y del prototipo de una nueva generación que no vas a poder vencer, porque esta nueva generación, esta nueva creación que viene, prepárate, Satanás, porque esta nueva creación que viene, les vas a poner todas esas tentaciones en todas esas áreas externas y ellos no van a caer porque esta nueva creación no vive solo de pan. Esta nueva creación come Cristo, come toda la palabra que sale de la boca de Dios, que es Cristo. Entonces, Satanás, te doy una mala noticia, conmigo no puedes ni podrás y con mis hijos tampoco, porque estos están bien alimentados espiritualmente. Amén. Así que, así como alimentas tu cuerpo, nada más como recordatorio, estaría fabuloso que así alimentaras tu espíritu. De esa misma manera, de que ahorita muchos dicen, no, pastor, ya puede terminar, mire, ya son 8:55, pastor, ya, yo vengo de trabajar. Pero si ahorita te dicen, vamos a echarnos unos tacos, unos ricos tacos de al pastor o de suadero, pues aún con todo el cansancio, tú no le dices, no, mira, yo ya estoy bien cansado, es que vengo de trabajar. No, tú te levantas y dices, ¿quién? ¿Me los vas a disparar? Claro, yo te los disparo. No, tú te levantas, si ya estabas en pijama, te quitas la pijama, te pones ropa y vas para afuera porque el hambre es canija.
Unos tacos, ya, unos tacos de los camaradas, Huicho, dice Eduardo, una torta del sur 12. ¿Cuál sur 19? Ahí en el sur 19 no hay ni torterías, Eduardo, estás confundido, se te cruzan los cables, ¿ok? Así que, no olviden alimentarse, todo esto aporta, entonces, ok, estamos. Adán se alimentaba espiritualmente, tenía que alimentarse del árbol. ¿Estamos bien? Unas tlayudas. Ay, ¿qué te digo, Mirna? Mi hijo aquí comió 4 días tlayudas. ¿Puedes creer eso? Oh, todos los días. Tuvimos que comprar más queso, más frijol, más... Nomás nos faltó el asiento. Eso lo vamos a tener que importar de la hermana República de Oaxaca. Es un fan de las tlayudas, mi hijo, y que come y come tlayudas. Ok. Entonces, estaba diseñado, pon allí Adán estaba diseñado a vivir una vida gobernada por el Espíritu. ¿Por qué motivo? Sencillo, porque Dios es Espíritu. Y si Dios es Rey y gobierna, la manera de gobernar a Adán era por el Espíritu. Pero si Adán muere espiritualmente, es allí que es separado de Dios. Y entonces, lo que era una dinámica, escuchen esto, pongan atención en esto, lo que era una dinámica espiritual, todo era una dinámica espiritual en la expresión de vida de Adán, todo eso que era una dinámica espiritual, ahora empieza a ser interpretada por su alma. Y lo que era una dinámica espiritual se convierte ahora en una dinámica en el alma. Y entonces el alma ahora hace, escuchen esto, como ella quiere lo que antes hacía Adán por el Espíritu. Repito, después del pecado y de su muerte espiritual, ahora Adán queda gobernado por el alma porque el Espíritu murió. El alma empieza a hacer su interpretación de lo que Adán hacía por el Espíritu y ahora el alma, escuchen, lo hace como ella quiere. Y ese es uno de los grandes problemas de la oración. Que la oración todo el tiempo nos hemos cansado de hacerla como nosotros queremos. Por eso hay iglesias que se han separado porque no oran de la misma manera. Hay movimientos que se han dividido por diferentes conceptos de oración. Por eso hay diferentes doctrinas de oración y hay diferentes maneras de orar. Por eso unos dicen lo más efectivo es esto, otros dicen lo más efectivo es aquello, y otros dicen no, lo más efectivo es eso. Y lo único que nos está pasando es que lo que estamos haciendo con la oración es lo que no debía de haber sucedido. La oración, pon allí, no se hace a nuestra manera. Y la oración tampoco es una dinámica del alma. La oración es netamente espiritual. ¿Cuál fue la manera de dañar las tinieblas al hombre y aún a la iglesia? A la iglesia ya viene Cristo. Ahora fíjense, viene nuestro Señor Jesucristo. Muere en la cruz por nosotros. Termina con nuestra naturaleza pecadora en la cruz. Nos da vida juntamente con Él en el Espíritu. ¿Qué era lo lógico? Que recuperáramos la oración espiritual. Lo lógico era que la oración fuera de lo primero que se recuperara, porque el Espíritu que nos depositó es el Espíritu del Hijo que clama Abba Padre. A ese Espíritu del Hijo tú no tienes ni yo que hacerlo. Clama. Él clama porque es el Hijo. No necesita de tu impulso ni del mío.
Él por naturaleza tiene todo el clamor y la oración que el Padre desea, y voy a decir algo, y que incluso necesita para ejecutar sus planes en la tierra. Pero como las tinieblas no te pueden quitar la salvación y tampoco te quieren quitar la oración, porque incluso las tinieblas se ha encargado de que todas las religiones del mundo oren, y oran mucho. Y son religiones creadas por un mundo de tinieblas. Y tú dices, ¿y cómo están inundadas de oración? Son extremadamente dedicadas a la oración. Es que, y las crearon las tinieblas. Es que las tinieblas no tienen problema con la oración. Lo que las tinieblas quieren, escribe, es que ores mal. Es que no sepas orar. Es que estés confundido en lo que significa y es la oración. Por eso los religiosos también oran mucho. No, si Satanás y las tinieblas, mira, yo ya aprendí una cosa y yo le pido a Dios todos los días que me ayude. Te voy a decir que las tinieblas es sinónimo, si te puede ayudar, las tinieblas son sinónimo de un centro de espectáculos y entretenimiento. Su mayor labor es distraernos, es entretenernos, es ponernos un show que nos distraiga de lo central. Y eso ha sido efectivo, porque mientras nosotros podemos estar orando por horas, pero mal, las tinieblas están perfectas. Que ore hasta 2 días. Es más, ahorita le voy a mandar a un predicador que le enseñe a orar 2 días. Y le voy a mandar luego a otro que lo enseñe a ayunar 40 días. Y luego le voy a mandar a otro que le enseñe la doctrina de las vigilias. Y entonces a me lo tengo todo el día postrado, pero aparte lo tengo frustrado porque por todo eso que clama y que ora, ve casi prácticamente nada de resultado. Y es lógico, porque no son las oraciones que Dios está haciendo desde dentro de él, sino son sus oraciones de sus ideas, de sus imaginaciones o de sus necesidades. Por eso, con todo respeto, yo digo una cosa. Cometemos también hasta un error cuando decimos, bueno, ahora vamos a dar la clase de cómo aprender a orar. Y entonces metemos a unas dinámicas humanas, a las personas, metemos a unas dinámicas humanas para orar y hacemos que ellos pierdan la sensibilidad de su realidad espiritual y de cómo ahora la oración, escribe en tus notas, para los nacidos de nuevo, los hijos espirituales, la oración no es una dinámica aprendida, sino es una expresión orgánica de nuestra vida espiritual. Pero ¿qué hacemos? Ahí vamos con la gente, y mira, tienes que orar, y mira, agarra un cuaderno, y mira, cuando estés orando vas a apuntar. Y cuando estés orando, trata de identificar todas las fallas que tienes. Y después, cuando estás orando, trata de identificar todas las necesidades que el Espíritu te pone para que ores por ellas. El Espíritu no tiene necesidad. Y el Espíritu no está enfocado en tus necesidades. Alguien nos lo tiene que decir. El Espíritu no está preocupado por las necesidades de Jorge. El Espíritu ya tiene presupuestado todo lo que Jorge necesita. Por eso el Espíritu sí está enfocado en la voluntad del Padre. ¿Sabes por qué tú y yo no? ¿Sabes por qué tú y yo oramos mal y nada se concluye ni se concreta con nuestras oraciones? Porque están llenas de nuestra voluntad. Y mientras nosotros estemos llenos de nuestra voluntad, voy a decirlo, mientras nosotros estemos llenos de nuestra voluntad, estamos ajenos de la voluntad del Padre.
Y si eso estamos orando, no estamos orando en el Espíritu, sino es nuestra alma con todas sus necesidades pidiendo por lo que ella quiere. Ay, Dios, que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor a poder escuchar y ver y oír lo que Él pide dentro de nosotros. Allí en el Espíritu, que podamos ver por el Espíritu cómo nuestras necesidades están arregladas. Cómo el problema de tus hijos está solucionado. Cómo tus problemas financieros no son nada para el poder del Señor. Y que solo lo que hagamos para lo que corresponde a nosotros sea acción de gracias, de decirle, oye, gracias. Porque ahora que te estoy escuchando a ti, lo que oras a través de mí, me doy cuenta que todo está suplido en mi vida, papá. Gracias. Y ahora, ¿sabes qué? Como lo mío está arreglado, tengo toda mi mente y toda mi fuerza y me puedo enfocar en tu voluntad. Y le podemos decir eso que al Padre le encanta. Oye, papá, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Muéstrame hacia dónde quieres que me mueva, hacia dónde quieres que vaya. Dime qué quieres que yo haga. Yo quiero hacer y cumplir tu voluntad. No tengo otro deseo, no anhelo nada más. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. ¡Wow! Pero no decimos eso porque no hay espacio para su voluntad en nuestra vida, mientras nuestra voluntad sea la que nos gobierne. Para eso también es la cruz. La cruz es para ser vaciados nosotros mismos de nuestra voluntad. Se requiere la cruz para que seamos exprimidos y vaciados totalmente de nuestra voluntad. Porque si no es así, seguiremos, claro, a lo mejor seremos los campeones. Claro, te aplaudirán en tu iglesia, en tu denominación y dirán, esta mujer oraba como nadie, esta mujer era una mujer de oración, y a lo mejor ellos te aplaudirán. Pero no estoy seguro si el Señor haga lo mismo cuando lo único que oraste fue lo que tú creías y tu alma lo hizo como tú querías. No estoy seguro que el Señor se alegre con eso cuando su voluntad, escuchen esto, su voluntad para esta generación está esperando a una iglesia que esté dispuesta a aceptarla, a recibirla, a amarla, a ser envuelta y sumergida, una iglesia sumergida en su voluntad para que su voluntad tenga expresión aquí en la tierra. Vamos al versículo 3. Ya se me fue el tiempo. Colosenses 4:2 entonces dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El 3 dice, qué bonito eso, ¿eh? Bueno, pon atención a la oración de Dios que hace, allí esté fuerte, pero también, al mismo tiempo, y ahora entiendo, pareciera que está hablando de dos oraciones. Y sí, porque alguien aquí puede decir, es válido. Alguien puede decir, oye, pastor, pero entonces nosotros ya no oramos. O sea, no tenemos una conciencia personal de por qué orar. No, claro que sí. Miren cómo lo dice el apóstol en el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¡Wow! Fíjense qué es lo que dice. Mientras tú estás atento, y eso es lo principal, a la oración que Dios hace a través de ti, ya expliqué 2 pasajes que respaldan esto. Eso está hermoso. O sea, dentro de ti tú tienes al ser que más ora. O sea, que no te sorprendas por los campeones de oración que existen o que han existido. No menosprecio eso, ¿vale? Solo digo que el que tienes dentro
es el espíritu del Hijo que clama. Wow. Entonces, dice el apóstol, allí enfóquense y háganse fuerte, pero también, ve qué bonito, pero también, oren también al mismo tiempo por nosotros. Alguien dirá, ay, qué bueno, pastor, eso sí, ese Pablo es de los míos, también hay que orar por nuestras necesidades. No, aquí no habla de que oren también, les pido que oren por mi sobrino. Ay, les pido que oren por una chambita que me salga porque ando medio frío. Necesito que oren también porque ¿qué creen? Que últimamente me he estado resfriando muy seguido y ando bien enfermo y bien... No. Lo que hagas, dice el apóstol, en tu conciencia, ve que extraordinario. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Pero para qué? Fíjense, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Extraordinario. Extraordinario. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Extraordinario. Una oración alineada a su propósito. Sí, oren por nosotros. Pero oren por nosotros, ¿para qué? Para que se abran puertas, para que esta palabra corra. Y luego dice, a fin de, porque es el propósito, de dar a conocer el misterio de Cristo. Por el cual, dice, también estoy preso. Ojo, estaba preso y no está pidiendo, oren por mi libertad, por favor. Oren porque aquí hace mucho frío y es que ya me pegaron 39 azotes y ya me pusieron otros más porque estuve cantando en la noche y se enojó él y ya me sigue pegando, por favor. Oren mucho, métanse en ayuno. No ves jamás nada de eso. Él no es, miren, hay que leer bien y él está en la cárcel, escuchen, y no pide oración por él porque está en la cárcel. Él pide por el interés del Padre. Y ahí me quiero quedar. Qué hermoso. Él pide por el interés del Padre. Entonces, pastor, ¿yo por qué tengo que orar? Lo resumí de esta manera. Entonces, ¿yo por qué oro? ¿Qué es lo que hace Pablo? Nada más viendo esta oración que él plasma allí en Colosenses. Oró para que el Señor, pide oración para que el Señor abra puerta para la palabra. Pide oración para dar a conocer el misterio de Cristo. Y aunque está preso, no pide oración porque está preso. Yo creo que si yo hubiera estado, yo lo primero que pido es, por favor, ¿qué creen? Me tienen aquí en la garita, aquí me tienen aquí en el reclusorio norte, por favor. Y luego la mataviejitas quedó en la de al lado. Bueno, no estoy viejito, pero ¿qué tal si se le ocurre ahora dejar de ser mataviejitas y es el matajovencitos? Yo creo, miren, seamos honestos. Estamos gobernados por nuestras necesidades. Y eso es por la vida espiritual tan flaquita que estamos, perdón que lo diga así, es la vida espiritual tan flaquita por falta de desarrollo correcto. No me da pena decirlo, y me estoy incluyendo yo. Y no pasa nada, y ojalá te incluyeras tú y dijeras, sí, hay que reconocer. Nos hemos ocupado de nuestras necesidades. Este hombre está preso y no está orando para que lo liberen de allí. Es más, la palabra que usa, esa palabra de para que lo manifieste, me encanta porque es una palabra que significa para poner en evidencia. No está hablando solamente para que yo predique la palabra, porque dice, miren cómo dice, oren por nosotros para que el Señor abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio por el cual también estoy preso, para que fíjense qué texto de nuevo. En español es ilógico y en cualquier idioma es ilógico, pero vean lo que dice, para que lo manifieste como debo hablar. O yo diría,
o lo vas a manifestar o lo vas a hablar. No, es que para Pablo, lo que se habla se debe de manifestar. ¿Me escucharon? Para Pablo lo que se habla se debe de manifestar. Nosotros decíamos hoy en la red con los pastores, no somos conferencistas. No nos interesa. Queremos que Cristo sea manifestado a través de nuestra vida. Damos una palabra de edificación, pero aquí el punto no es ser un excelente conferencista. El punto es que la palabra que damos la manifestemos con nuestra vida. Y fíjense, Él pide que oren para que lo que predique lo manifieste con su vida. ¡Qué buena oración! Y Él está en la cárcel. Él no está orando por cualquiera que estuviera en la cárcel, lo vería eso como el mayor problema. Él parece como que no lo ve. Él no ve ni siquiera ese problema. Él lo que pide es que oren por él para que la palabra que él hable sea la que él manifieste. ¡Wow! Todo eso es lo que Pablo les dice, que a la vez oren al mismo tiempo de que el Padre está orando en ellos. ¿Sí me expliqué? O sea, y con esto termino. Y no toqué nada de lo que iba a tocar. Próxima semana continuamos, ¿vale? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Háganse fuertes en la oración que Dios hace. Háganse fuerte en la oración de Dios en ustedes. O sea, escuchen lo que el Padre quiere orar, lo que el Hijo quiere orar, escúchenlo. Y a la vez oren, pero oren alineados a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y nuestras necesidades? Ok, tus necesidades y las mías en Cristo están suplidas. Pastor, pero mi hijo se me anda casando con una filistea. Tranquila, eso no se arregla con oración. Enfócate en su voluntad. Y cuando tú estés escuchándolo a Él, vas a tener luz, sabiduría, revelación, conocimiento. Y vas a ver que en Él, es más, escribe esto, con esto termino. En la oración espiritual, todo está consumado. En la oración espiritual, todo está consumado. El espíritu dentro de ti, del Hijo, no está orando por cosas que no han sucedido. Él está orando y Él está clamando porque se manifieste y tú seas un vehículo de que todo lo consumado tenga una expresión aquí en la tierra. Qué bueno es eso. Que Dios nos ayude a fortalecerlo en nuestro interior y que esto traiga paz y luz a tu vida. Dije desde un principio, por eso Pablo decía, ¡Hey! Esto está interminable, no dejen de orar, sigan escuchando y orando con Dios. Es lógico que Dios y nosotros oramos. Si es una oración en el espíritu, ahí va otra, lo voy a decir de otra manera. Si la oración es espiritual y tú estás orando en el espíritu y en el espíritu eres uno con el Hijo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, entonces tú y el Hijo hacen la misma oración. Vean qué extraordinario. Qué bueno es Dios. Maravilloso es el Señor. Tenemos que redefinir entonces todas las cosas que tenemos en la cabeza como oración. En el versículo 12, ya para terminar Colosenses, en el versículo 12, de ahí del 4, menciona a una persona de oración, Epafras. Y ahí dice, este Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Pero de nuevo, ¿para qué? Fíjense, ¿qué es lo que ora Epafras? Es Colosenses 4,
4:12. Colosenses 4:12. ¿Qué ora? Fíjate. Ora y pide para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ah, qué hermoso. Qué extraordinario. Qué extraordinario. Para que estés, ¿qué? Firme, estés completo y estés perfecto. Otra versión dice, para que estén firmes. Fíjense qué padre. Qué buena oración. Oración para que estés firme como hombre maduro y completamente entregado a toda la voluntad de Dios. Qué bueno es eso. Ahora, ahí se resuelve todo. Si estás firme y estás viviendo la dinámica de una persona que va a la madurez, entonces tienes sabiduría, inteligencia para resolver problemas y, como yo siempre digo, la estatura te resuelve conflictos. Si tu estatura es pequeña, para tú prender, ya lo he dicho esto muchas veces, para tú tocar, el contacto, el accionar, fíjense, para tú accionar el contacto para prender la luz, si tú estás pequeño, requieres una herramienta. Entonces vas a pedir una escalera, o vas a pedir ayuda, o que alguien te levante, o vas a pedir un milagro. Pero si creces, lo que antes requería un milagro, ya no necesita milagro, porque creciste en la estatura del Hijo de Dios, y ahora tú, por la vida del Hijo, puedes hacer que las cosas sucedan en Cristo Jesús. Qué buena oración. Firmes, perfectos y completos. Otra versión dice, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados. Fíjate, completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Qué bueno está eso. Amén.